5 de la tarde con 1 minuto, nos vamos a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Hay conferencia de prensa, el Licet Orlen nos trae los detalles. Emergencia y transición en la lucha contra la pandemia. Vamos a dar pase a la conferencia de prensa que habitualmente se desarrolla los días lunes aquí en la presidencia del Consejo de Ministros. Escuchemos. La gestión que cumplen los ministerios en sus distintos ámbitos de intervención con el objetivo de generar el bienestar de la población en esta situación tan difícil. Consideramos necesario comenzar esta conferencia invocando a la población a que extremen las medidas de precaución frente a la COVID-19. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas a consecuencia de la pandemia y expresamos nuestras condolencias a las familias que están atravesando esta difícil situación en el país y en el mundo. Estamos haciendo los mayores esfuerzos para mejorar de manera permanente la respuesta del Estado, la que tenemos que tener frente a la COVID, ello mediante el incremento de las camas UCI, el cierre progresivo de la brecha de oxígeno medicinal y el seguimiento de los casos positivos de la enfermedad. Y en esta línea de mensajes debemos recordarles que desde hoy empiezan a regir las medidas establecidas de manera diferenciada para las provincias que se encuentran en los distintos niveles de alerta sanitaria. Recordemos que tenemos en total 41 provincias en nivel de alerta extremo, entre ellos está Lima Metropolitana y el Callao. 147 provincias están en un nivel de alerta muy alto y 8 en el nivel alto. Una vez más, pedimos a las ciudadanas y ciudadanos que cumplan de manera estricta con estas medidas que son producto de una evaluación permanente que hacemos respecto a la evolución de esta pandemia y que apuntan a lograr un equilibrio entre la salud de las personas, que es nuestra prioridad, y el aspecto económico, que es tan importante para la población y el país en su conjunto. Tenemos que asumir una actitud responsable y el compromiso con la vida, cuidando nuestra salud y de las personas que nos rodean. Como ya se ha informado, estas medidas que empiezan hoy regirán por espacio de 3 semanas, salvo las evaluaciones que hacemos de manera constante y que nos podrían indicar un cambio si evoluciona de otra manera. Quiero mencionar además el importante avance que estamos teniendo en el proceso de vacunación de las personas adultas mayores en el marco de una nueva estrategia implementada por el Gobierno de Transición y Emergencia. Este fin de semana se dio inicio a la primera jornada con dificultades en algunos vacunatorios, pero estas situaciones se han ido superando gracias a la rápida acción del personal de MINSA y eSalud con el apoyo de los gobiernos locales, las Fuerzas Armadas y otros. Vamos a seguir en este camino mejorando en lo que haya que mejorar a partir del permanente seguimiento que estamos dando a este proceso. Nuestros adultos mayores y todos los ciudadanos y ciudadanas se merecen lo mejor y nos satisface plenamente que cada día más peruanas y peruanos se estén alejando de los graves riesgos que representa la COVID-19. Y de hecho, en este sentido, en los 3 primeros días de vacunación territorial, 65.194 adultos mayores de 80 años de Lima Metropolitana y el Callao recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Como es de conocimiento de todos ustedes, desde el viernes 16 se aplica este nuevo esquema de vacunación territorial. La jornada ha continuado hoy y proseguirá mañana con la atención de las personas rezagadas, quienes por algún motivo no pudieron acudir a las fechas programadas por la web pongelombro.gov.pe. Reiteramos que es importante que los rezagados cuenten con la prueba de su cita de los días previos. Solo de esta manera podremos lograr mantener el orden por la seguridad de todas y todos los asistentes. Y para precisar, el viernes fueron vacunados 16.200 adultos mayores, el sábado 24.447 y ayer domingo 24.467. Estas vacunaciones masivas seguirán. Esperamos inmunizar a 102.000 adultos mayores de 80 años al término de estas jornadas de vacunación realizadas de manera simultánea en 22 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Continuaremos los días 23, 24 y 25 de abril, donde vamos a desarrollar este mismo proceso en otros 28 distritos, igualmente con fechas adicionales para los rezagados. Nuestra meta para esos días es vacunar a 77.848 adultos mayores en esta segunda etapa.
De otro lado, hay que informar que a la fecha cerca de 80.000 policías han sido inmunizados a nivel nacional y con la llegada de más vacunas se viene aplicando la segunda dosis en diversas regiones del país. De igual forma, los integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú también vienen siendo vacunados y a la fecha han recibido la dosis correspondiente alrededor de 3.000 efectivos en el Callao, Lima Norte, Lima Sur, Ica, Piura y Tacna. Finalmente, 86.989 miembros de las Fuerzas Armadas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, entre los que se encuentra personal militar en actividad, adultos mayores y personal de salud. Además, también 9.507 profesionales de la salud de las unidades de las Fuerzas Armadas también han sido vacunados. Por otro lado, a la fecha, el Perú ha recibido 2.027.520 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Se vienen recibiendo lotes semanales de dosis, lo cual fortalece el proceso de vacunación que hemos iniciado con el objetivo de inmunizar al 100% de los habitantes de nuestro país. En los próximos meses se irán incrementando las cantidades de cada lote. Ayer domingo, de hecho, recibimos 276.000 dosis del laboratorio AstraZeneca, lo que suma a las 200.000 dosis de Pfizer recibidas el miércoles 14 de abril, haciendo un total de 476.000 dosis en la semana pasada. Al inicio de este gobierno de transición y emergencia no había un solo contrato suscrito para la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Hoy tenemos acuerdos firmados para que vengan al Perú 48 millones de vacunas, las cuales aseguran que se vacuna a toda la población y llegarán de manera progresiva a lo largo del año. La vacuna es la gran herramienta para disminuir el riesgo de muerte a consecuencia de esta pandemia. Sin embargo, debemos reiterar nuestro llamado a las personas que han sido inoculadas a no bajar la guardia y que mantengan las medidas de prevención, porque pueden contagiarse pese a estar vacunados, aunque no desarrollarán casos graves de la enfermedad. Y en otro tema relacionado con la reactivación económica, hemos aprobado un nuevo instrumento que es el Programa de Emergencia Empresarial en el marco del Fondo MIPYME Emprendedor. Se trata de un fondo concursable por 64.4 millones de soles para apoyar a casi 2.000 empresas a adaptarse a la nueva realidad y tener una mejor capacidad frente a esta crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, y que se realizará un apoyo a través de transferencia de conocimientos, adopción y adaptación tecnológica, y hemos diseñado 3 modalidades de participación. Una se llama MIPES reactivadas y es para micro y pequeñas empresas con caídas en ventas superiores a 20% en el último año, y destinaremos 44.6 millones de soles para cofinanciamientos de proyectos de transferencia de conocimientos para reorientación y reconversión por la crisis. El segundo programa se llama MIPYMES Digitales y de Calidad. Son 11.7 millones de soles para cofinanciamiento de proyectos que busquen disminuir brechas digitales o de calidad de micro, pequeñas y medianas empresas, algo que es muy importante frente a la coyuntura de la pandemia, la digitalización. Y el tercer programa se llama Mercados Modernos, algo que también es muy importante en esta coyuntura, donde destinamos 8.3 millones de soles para el cofinanciamiento de proyectos que apunten al desarrollo de la cadena de frío, al manejo de residuos sólidos o a la adecuación e implementación de protocolos sanitarios en mercados de abastos. Queremos beneficiar a más de 160 mercados de abastos que representan aproximadamente a 500 MIPYMES. Y ahora le doy la palabra al ministro Alejandro Neira, que nos dará más información respecto a los 200 años de la independencia y avances en otros sectores. Gracias. Gracias, ministro. Muy buenas tardes con todos y con todas. Un poco para seguir la línea y antes de comentarles acerca de las actividades del Bicentenario, comentaré que también en materia económica, con relación al bono 600, ya cerca del 80% de hogares comprendidos en la primera etapa del bono 600 ya efectuaron el cobro de este subsidio económico que se otorga a población vulnerable
en pobreza o pobreza extrema. En total son 2.934.563 hogares de 10 regiones que inicialmente fueron declaradas en alerta de nivel extremo. Y de igual forma 230.879 hogares de otras 14 provincias declaradas también en riesgo de alerta. También hicieron efectivo el cobro del bono 600, lo que representa un nivel de avance del 25.3% de este pago que está destinado a 940.000 hogares. Por otro lado, seguimos haciendo un monitoreo permanente de la movilidad de las personas en los distintos medios de transporte, informando a la población de que tome conciencia del efecto que esto tiene en la propagación de la COVID-19. El virus se mueve con la gente, como sabemos, por eso se han determinado diversas medidas para que podamos mantener, además de las distintas medidas de uso de mascarilla, distancia física, en el caso del transporte además el uso del protector facial, que ahora se ha ampliado también a otras actividades comerciales como los centros comerciales, centros de abasto, etcétera. Hemos hecho una revisión de las cifras de movilidad que siempre hacemos sobre la base de indicadores de Google o de algunas otras redes sociales. Hemos visto que ha habido una reducción muy baja de la movilidad en los últimos días. En el último fin de semana, en el caso del metropolitano, se redujo en 0,21%, una reducción mínima, como ven. En el caso de los corredores complementarios ha habido una reducción de 4,55% y donde sí hay un incremento de la movilidad de las personas es en la línea 1 del metro de Lima, en donde ha aumentado la cantidad de gente que hace uso de la línea 1 en más de 10%, 10,46%. Y ha habido también un incremento en el transporte terrestre interprovincial de un promedio en este último fin de semana entre el 16 y 18 de abril de 148.000 pasajeros a 169.860 y lo mismo en el transporte aéreo nacional, donde hemos pasado también de un promedio de 14.000 pasajeros diarios, bueno, en este caso sí se ha reducido es mucho menor a los 20.000 que se habían movilizado en condiciones similares en enero. Esto es una disminución en ese rubro del 27,30%. Por otro lado, siempre tenemos que hacer un llamado, como también hizo el ministro Chicoma, a que tomemos todas las medidas necesarias, evitemos las aglomeraciones y las participaciones en actividades masivas. Nos gustaría poder darles también mejores noticias en este sentido, pero siempre hay personas que incumplen las medidas de restricción impuestas para combatir la pandemia y solo en el último fin de semana, entre sábado 17 y ayer domingo 18 de abril, la Policía Nacional intervino a 7.634 personas por desacato de la inmovilización social obligatoria. En estos días se han aplicado 2.600 multas por diversas infracciones al estado de emergencia. Las regiones con menos intervenciones han sido Amazonas con 16, Cusco con 15, Moquegua con 4, pero en general en lo que va del año ya van un total de 582.550 personas a las cuales se les ha intervenido y en Lima se han intervenido a 2.292 personas por participar en las llamadas fiestas COVID y a 12.952 en todo el país. Creo que en el mayor número de personas intervenidas en este fin de semana ha sido Arequipa con 2.359 personas, Cajamarca 1.543, Apurímac 847, Lima 785, Ayacucho 300, entre otras, pero vemos repetidamente a través de los medios de comunicación que se repiten incidencias. Hemos visto ahora, hace pocos minutos, que el fin de semana se realizó una fiesta patronal en la provincia de Sánchez Carrión en La Libertad, se realizan actividades de diverso tipo que congregan gente y estas actividades, como se ha mencionado, son súper propagadores, hacen que el virus se pueda contagiar más fácilmente en la cantidad de personas que participan allí y más aún si es que no hay una distancia física adecuada y no se usan las mascarillas. Entonces, quisiéramos hacer un llamado especial a todos aquellos quienes desean realizar este tipo de actividades, por supuesto están prohibidas, y hay una fiscalización en la medida de las capacidades de los propios gobiernos regionales, de los gobiernos locales y de la Policía Nacional que está en todo el territorio nacional, siempre atenta a seguir estos casos, pero es parte, creo, de la responsabilidad que nos cabe a todos como ciudadanos y como ciudadanas de estar siempre trabajando
digamos, para asegurar que estas acciones no se den. Creo que esto es parte de la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos, así que hacemos un llamado, como siempre, a que por favor se eviten ese tipo de actividades. Creo que ya ha quedado confirmado además que la transmisión del virus se da a través de esto que se denominan aerosoles, es decir, a la propagación de partículas cuando uno habla, cuando uno canta. Esto en una fiesta patronal, en un evento masivo, en un concierto, en esto que se llaman privaditos, por supuesto que son mucho más, existen muchas más posibilidades de contagiar y eso es algo que queremos evitar. Finalmente, como bien dijo también el ministro Chicama, hoy es una fecha, creo que vale la pena recordar que estamos a 100 días del Bicentenario. Sabemos que las condiciones en las cuales vivimos hacen que estemos en unas condiciones en las cuales no vamos a tener y no pensamos, ni mucho menos pretendemos que estemos en condiciones de realizar una celebración por el Bicentenario. El Bicentenario es sobre todo un momento que pensamos que debe ser para la reflexión. Y conmemorar los 200 años de la proclamación de la independencia es una forma de pensar y de ver cuáles son esos valores ciudadanos sobre los cuales se fundó nuestro país, sobre los cuales se dio nuestra independencia y sobre los cuales todavía nos falta muchísimo más para hacer de la nuestra una verdadera república de ciudadanos en la cual todos podamos ejercer nuestros derechos, pero también cumplir nuestros deberes ciudadanos. Este jueves va a haber una actividad especial en ese sentido, en el marco de esta conmemoración, porque además es el Día de la Tierra, así que en el gobierno se va a realizar el lanzamiento de la quina del Bicentenario. Revaloremos nuestro árbol emblema. Es una actividad que está a cargo sobre todo del Ministerio de Desarrollo Agrario y vamos a tener la oportunidad de que ministros y autoridades de Estado en 10 regiones de nuestro país podamos sembrar 286 plantones de la quina. Como sabemos, el árbol de la quina es uno de los elementos que compone nuestro escudo nacional. Se va a hacer una actividad aquí en el Cuartel General del Ejército, en Lima, y se va a hacer en simultáneo también en otras regiones, como son Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, entre otras. Creo que una de las cosas importantes también que tenemos para comentarles en el marco del Bicentenario son todas las actividades que hemos previsto en general y en la cual implica toda una serie de instituciones que están a cargo de distintas efemérides y distintos actos, así como este árbol de la quina y esta plantación se va a hacer en colaboración del Ministerio de Desarrollo Agrario con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Defensa. Tenemos una serie de eventos que hemos considerado que son hitos también para marcar y que de acuerdo a la posibilidad que tengamos de realizarlos, podamos hacerlos de manera virtual como hemos estado haciendo en muchos casos o con alguna pequeño acto muy representativo. Tenemos el 18 de mayo se conmemoran los 240 años de la muerte de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Luego tendremos próximamente el Congreso de Historia entre el 6 y 9 de julio, que es un congreso académico. Los invitamos a que todos puedan revisar la agenda conmemorativa del Bicentenario en la página del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura en bicentenario.gov.pe. Allí además hay una serie de materiales, de posibilidades, de recursos ciudadanos en distintos aspectos que creo que colaboran a construir una mejor ciudadanía. Y así como esas tenemos planteadas algunas importantes fechas o el Perú va a ser invitado de honor en algunas actividades especiales a nivel internacional. Y esto es algo que se está coordinando muy estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Va a haber actividades vinculadas al Bicentenario en todos los lugares en los cuales tenemos representación del Perú, sea a nivel diplomático, sea a nivel consular, entre el 1 y el 23 de julio. Y hay algunas actividades además en las cuales se va a poner al Perú de relieve, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará entre noviembre y diciembre. El Perú es país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este año. Tenemos el pabellón del Perú en la Expo Dubái, que será también con motivo del Bicentenario una importante presencia peruana a partir de octubre. Tenemos
una exposición muy importante en el Museo Británico, que se realizará a partir de noviembre de este año, y en la Santa Sede, en el Vaticano, se va de manera muy especial tener la posibilidad de presentar un pesebre, un nacimiento, lo que nosotros consideramos un nacimiento, que va a ser realizado además de Huancavelica y que se va a presentar en la Plaza San Pedro, como se hace habitualmente cada año. Esto será en diciembre. Hay una serie además de actividades de edición de libros que se van a desarrollar, una biblioteca bicentenario que se puede encontrar también en la página web que les mencioné, el lanzamiento de los Nudos de la República, que son ediciones especiales sobre distintos temas, con ensayos sobre algunas ideas y problemas que tenemos como país, varias exposiciones que algunas de ellas van a ser realizadas de manera presencial y otras de manera virtual, y tendremos 2 actividades en el mes de julio, ya en el mes propio del Bicentenario y mes de la Independencia, que se van a concentrar, uno va a ser en Lima y la otra tiene vocación regional, y para eso se está trabajando con los distintos gobiernos regionales y locales para tener un homenaje al Perú el 27 de julio, una especie de serenata al Perú en todas las regiones de nuestro país con motivo de la conmemoración de la independencia el día 28 de julio. Y una fecha que creo que va a ser importante y muy recordada por todos aquí en el Perú, porque el día 24 de julio vamos a dar apertura al Museo Nacional, el Museo de Pachacámac. Se va a inaugurar en esa fecha con 4 exposiciones vinculadas a la historia de nuestro país, a la diversidad cultural de nuestro país, a la posibilidad de haber recuperado tesoros, es decir, a todas estas recuperaciones arqueológicas e históricas que se han hecho a lo largo de los últimos años, y también a entender cuál es la historia del museo en el Perú. Esto es una fecha importante. Este es el museo que en términos de dimensiones y en términos de importancia, debido a que el Perú es un país cuna de civilización, uno de los países con la mayor riqueza cultural, no solo del continente, sino también del mundo, se va a convertir en el museo más importante, más grande de América Latina, así que creo que eso va a ser un motivo de orgullo para que nuestra diversidad cultural y la calidad que tenemos de la cultura peruana sea visible en América y en el mundo con motivo de la conmemoración del Bicentenario. Muchas gracias y quedamos a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas. Empezamos con Lisette Horna, de TV Perú. Sí, buenas tardes, ministros. Yo quería saber si han pensado, digamos, en Consejo de Ministros en la posibilidad de replantear la estrategia de gobierno sobre la pandemia, esto ante las recientes cifras de 433 personas fallecidas por día que se ha develado por parte del Ministerio de Salud, y cuál es la lectura que tienen del Colegio Médico, que ha criticado duramente la estrategia que está llevando adelante el gobierno. Y para el ministro de la Producción, continuando con este tema, quería saber si van a haber la posibilidad de conversar con los trabajadores de tragamonedas y casinos, pues ellos ya están empezando a bloquear algunas vías, puesto que ya ven lejano con estas nuevas restricciones la posibilidad de abrir sus locales. Bueno, sobre la primera, sí hemos escuchado las críticas. Somos un gobierno que escucha y que está dispuesto a estar abierto al diálogo y a todas las posibilidades que existen para mejorar las condiciones que nos fijamos del gobierno, para mejorar la atención en salud. Estamos, por supuesto, bastante preocupados por estas cifras de fallecimientos y por la subida en la curva de contagios. Hoy, de hecho, hay una reunión en el caso para evaluar las medidas, que es un grupo de ministros que se reúnen para establecer esto. En el caso de las cifras, pues, específicamente, creo que es importante señalar que en el gobierno, para tener la mayor transparencia posible con relación a las cifras que se vienen manejando con relación a la pandemia, se ha creado un comité de expertos para ver justamente cuál ha sido si existe alguna diferencia entre las distintas mediciones que existen con relación a la cantidad de fallecidos que se ven en las cifras diarias que se reporta el MINSA y también
el SINADEF. Este grupo está conformado, como saben, por Ragui Burjum, Mateo Prochaska, Rocío Villanueva, Walter Albán y Edgardo Nepo, y este grupo de trabajo que va a tener se ha conformado ya, tiene un cronograma de trabajo hasta el 31 de mayo. Eso es importante porque creo que da señales de que queremos ser completamente transparentes con relación a ello. Y sobre las medidas que vamos tomando, en realidad lo hacemos sobre la base de los distintos indicadores epidemiológicos que nos son presentados por parte del Ministerio de Salud y que evaluamos permanentemente en Consejo de Ministros. Creo que es difícil, nosotros hacemos un seguimiento además y un comparativo con relación a las medidas que se van tomando en otros lugares del mundo. Son, digamos, haciendo los comparativos, y hoy día escuchábamos al doctor Elmer Huerta en Radio Programas del Perú mencionando, estamos en América Latina sufriendo este impacto de la pandemia, probablemente por producto de las variantes que existen aquí, la variante brasileña probablemente, que hace que haya un mayor número de contagios, que estemos en el pico de contagios y de fallecidos, pero las respuestas que tenemos por parte de la comunidad científica en realidad son similares. La realización de confinamientos, que además en nuestro caso tenemos que evaluar la posibilidad de algunos cierres. Creo que queda claro que la posibilidad de entrar a una cuarentena total o un confinamiento absoluto no forma parte de las medidas que podamos tomar en estas circunstancias, teniendo en cuenta también las condiciones económicas en las que nos encontramos, pero estamos siempre evaluando todas las medidas y viendo a ver si es que hay alguna medida que finalmente pueda ser o que nos pueda ayudar más. Finalmente, la única y en la cual está comprometido completamente el gobierno es la adquisición de las vacunas. Como ya saben, tenemos un compromiso adquirido de 48 millones de vacunas, se ha iniciado el proceso de vacunación territorial y finalmente el único escudo efectivo que tenemos contra la pandemia y la única solución posible para poder salir paulatinamente de ella es a través de la vacunación. Así que todos los esfuerzos del gobierno están puestos en ese sentido. Sí, gracias. Detallando un poco lo que dijo el ministro Neira con respecto a ciertos sectores, primero hay que darnos cuenta que sí estamos en una segunda ola muy prolongada con cifras que son muy preocupantes todavía. Y en torno a eso nosotros siempre escuchamos a los gremios, el Mincetur escucha mucho al gremio de casinos y tragamonedas y a todos los que le corresponden, en Produce nosotros escuchamos mucho y siempre de manera constante a los centros comerciales, a los restaurantes y a más, ¿no? Y también escuchamos a un grupo de expertos multisectoriales en temas sanitarios, económicos, expertos en políticas públicas. Y nuestro compromiso definitivamente está en apoyar la reactivación económica, pero de acuerdo con las restricciones que nos impone la pandemia, reiterando que estamos en esta situación de la segunda ola prolongada. En el Perú y en el mundo no hay una bala de plata que pueda solucionar, no hay una solución perfecta para atender estas dos restricciones que tenemos en el momento. Las dos restricciones son la sanitaria, evitar que hayan más contagios y esta segunda ola crezca o se prolongue mucho más. Y la segunda restricción que tenemos es la presupuestaria económica. Queremos reactivar la economía tomando en cuenta que también tenemos restricción en el uso de los recursos públicos que nos corresponden. Entonces, tomando en cuenta esta situación, es que nosotros tomamos estas decisiones de restricciones que son muy focalizadas por provincias y también por actividades económicas que se presentan como riesgosas. Pero claro, sí entendemos la problemática de los trabajadores y los empresarios de estos sectores y por eso estamos siempre dispuestos, y es nuestra obligación, escucharlos y tomar en cuenta sus perspectivas y puntos de vista para nuestras decisiones. Muchas gracias. Es el turno de RPP con Estefanía Pineda. Buenas tardes, ministro. ¿Qué tal? Mi primera pregunta, en general cualquiera de los dos me las pueda responder, es ¿qué va a pasar en estos momentos con los adultos mayores de 80 años de provincias? Lima está siendo priorizada. Hemos escuchado a través de RPP las llamadas de diferentes ciudadanos que indican que Lima no es el Perú, no es solamente esto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando a él le va a tocar finalmente vacunarse? Si se ha considerado que este último lote de vacunas de AstraZeneca
sea para los adultos mayores de provincia. Y aprovechando la presencia del ministro de Cultura, por favor, si nos podría indicar si se ha conversado en alguna sesión del Consejo de Ministros alguna reubicación para los pobladores que están ocupando, o los invasores que están ocupando el lomo de Corvina, porque muchos de ellos han indicado que necesitan ser reubicados hacia otro lugar. Incluso algunos municipios, cuando estaba ocupado también en la zona de Chorrillos, habían indicado que sería lo ideal que el Estado se encargue de ese tipo de población para que puedan tal vez dar algún tipo de propuesta económica de vivienda sostenible. Gracias. Sí, con relación a la vacunación de adultos mayores, efectivamente, como bien ha señalado, la llegada de vacunas de AstraZeneca ayer en un número de 276.000 dosis y el próximo mes de mayo de 1 millón de vacunas nos da espacio suficiente para que podamos trabajar en coordinación con los gobiernos regionales para que lleguen las vacunas a las regiones. De hecho, esta semana ya están saliendo los grupos a las regiones de acuerdo a la priorización que va a desarrollar el Ministerio de Salud en coordinación con los propios gobiernos regionales. Hoy se ha llevado a cabo, o se está llevando a cabo todavía, el Comité Intergubernamental de Salud. Varios gobernadores regionales incluso se han hecho presentes aquí en Lima y otros a través de las plataformas virtuales están conectados justamente con el Ministro de Salud, con las autoridades, con el viceministro Gustavo Rosell, que está a cargo de la vacunación, para definir las cantidades que van a ir siendo despachadas a las distintas regiones de nuestro país en las próximas semanas. Es parte del compromiso que tiene el gobierno, por supuesto. Se ha priorizado, como saben, que las vacunas de Pfizer puedan ser, entregadas o puestas para la inmunización en Lima y en algunas otras regiones que tengan la capacidad de mantener la cadena de frío, pero las vacunas de AstraZeneca, que también tienen toda la seguridad y efectividad del caso, van a ser, no necesitan una cadena de frío tan compleja y van a ser llevadas a las distintas regiones de nuestro país. Y con relación a lo otro, bueno, yo quisiera en primer lugar destacar que la semana pasada se realizó el desalojo de las personas que habían invadido el Morro Solar, que es una zona intangible, que efectivamente forma parte del patrimonio cultural de la nación. Nosotros estamos siempre también dispuestos a escuchar, pero en este caso específico lo que tenemos que hacer es primero asegurar el Estado de Derecho y la legalidad de cualquier tipo de medidas. En este caso el desalojo fue realizado luego de hacer la exhortación a los ciudadanos que habían invadido ese lugar y se buscó hacerlo de la manera más ordenada posible y se hizo de manera pacífica, por suerte sin ningún daño material ni personal. Y tenemos la próxima semana una reunión con, en este caso, el alcalde Augusto Millashiro y el alcalde Muñoz, quienes fueron muy colaboradores también para ver una solución permanente. Hay una empresa ahí, como saben, también que tiene terrenos, es la empresa Gremco, y estamos en pleno diálogo para encontrar cuál puede ser la mejor manera de hacer un uso social en el cual todos los ciudadanos de Lima podamos beneficiarnos de tener este patrimonio histórico en Chorrillos. Y hay un proyecto bastante interesante que seguramente estaremos anunciando la próxima semana, que hemos quedado con los alcaldes de Lima y Chorrillos en hacer una visita. Lo mismo ha sucedido en el caso del Lomo de Corvina. El fin de semana ha habido también una aproximación a las personas que han ingresado ahí para exhortarles a que puedan salir. Nosotros somos conscientes de las necesidades y carencias que existen en materia de vivienda social. Hay varios programas que el Ministerio de Vivienda ya ha venido desarrollando, pero en este caso no podemos tampoco dejar que de manera ilegal puedan ocuparse terrenos que o son propiedad del Ministerio de Cultura o tienen una condición de patrimonio o forman parte de propiedad privada. Así que creo que cualquier tipo de diálogo también pasa por el restricto respeto al principio de legalidad y al Estado de Derecho. Muchas gracias, ministros. Vamos con la pregunta de Roel Robles, de La República. Buenas tardes, ministros. Muchas gracias. Mi pregunta va, ¿qué medidas económicas analizan para las empresas y trabajadores afectados por el regreso al grado extremo que nuevamente no podrán abrir? Además, también, el Congreso ha dicho que insistirá con la devolución de aportes a los fonavistas, y el gobierno seguirá rechazando esta medida o proponen alguna otra para cubrir las necesidades de este grupo. Y una última, disculpe,
es referente al al incremento de muertos que ha habido desde el día de ayer de 433, si es que ¿por qué no se han tomado o se ha tenido en cuenta unas medidas más drásticas como una cuarentena general? Muchas gracias. Sí. Con respecto a la primera pregunta sobre las medidas que se han tomado, bueno, hemos anunciado algunas de ellas. Con respecto a una que es muy importante, que es el programa de apoyo empresarial a la micro y pequeña empresa, el PAE-MIPE, que también es un programa de créditos garantizados por el Estado, de créditos que se otorgan a la micro y pequeña empresa a través de entidades del sistema financiero, que lo hemos anunciado, que anunciamos su aprobación a finales de febrero, principios de marzo. Lo que tenemos ya es un cronograma más establecido. En la primera quincena de mayo se van a subastar los fondos para las entidades del sistema financiero y ya estarían disponibles estos fondos en la segunda quincena de mayo para que las entidades del sistema financiero puedan prestarle a las micro y pequeñas empresas. Entonces, ese es un avance que queríamos mencionar y adicionalmente algo muy importante que demandan muchos de los sectores afectados por la pandemia es la extensión del periodo de gracia de tanto Reactiva como el FAE-MIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial, y esto se va a poder realizar a partir de cuando se tengan que cumplir con las primeras obligaciones, que es a partir de mayo, que se van a poder extender ese periodo de gracia por un año adicional. Y este programa para ciertas empresas que nosotros hemos anunciado ahora, el programa de emergencia empresarial que está en el marco del Fondo MIPYME Emprendedor, va a destinar a través de fondos concursales 64.4 millones justamente en empresas que están más afectadas en estos tres programas: MIPYMES reactivadas, MIPYMES digitales y de calidad y mercados modernos. Muchas gracias. Finalmente, entonces vamos con la pregunta de Paola Bazán, de Latina. Ministros, buenas tardes, ¿cómo están? Queríamos confirmar si hoy día definitivamente va a haber una reunión, nuevamente hablando del tema de las cifras de COVID, que este fin de semana pues ha alertado, ya es la tercera cifra en este mes, la cifra récord de muertes, y si van a replantear un poco el tema de cómo van a enfrentar esta pandemia. Quería saber si iría a haber algún tipo de reunión de ustedes, si van a hacer más detalles. Le preguntó también la República si es probable o hay la posibilidad de repente de tener unas medidas más estrictas o vamos a continuar así hasta mayo o está abierta la posibilidad. Sí, bueno, como mencioné hace un momento, hay una reunión del equipo técnico de evaluación de las medidas que se va a reunir hoy día luego de esta conferencia de prensa. Además, creo que hay una cosa en la cual ustedes mismos se pueden dar cuenta. Por un lado, como mencionó el colega de la República, nos piden por un lado, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente sanitario, reforzar las medidas e incluso ver si existe la posibilidad de algún confinamiento total. Por el otro lado, tenemos las demandas de varios de los sectores económicos y actividades de distintos rubros, como los casinos, los propios restaurantes que también exigen más aforos, los centros comerciales, el Emporio de Gamarra, que nos piden o ampliar los aforos o tener medidas, digamos, más laxas con relación a la posibilidad de reactivar la economía. Y creo que es bastante claro que tenemos justamente que tratar de encontrar un equilibrio y un balance entre salud y economía, como hemos dicho constantemente. Es algo que se evalúa los días lunes en este comité de expertos y que nosotros el día miércoles en el Consejo de Ministros evaluamos permanentemente, pero sobre lo cual además tenemos una serie de, digamos, informaciones que nos van llegando y que vamos compartiendo para poder tener la mejor posibilidad. No es una situación sencilla. Creo que la posibilidad que tenemos de contar con información que llega del Perú, de las distintas regiones, también a nivel internacional, sobre cuáles son las medidas que se van tomando y cuáles son las medidas que se han aplicado en otros lugares para lograr combatir la pandemia. Finalmente nos queda claro algo que mencionábamos, que es
encontrar la posibilidad de conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles, tratar de inmunizar rápidamente a nuestra población. Estamos viendo estas grandes diferencias también entre países como Israel, que ya está en una etapa en la cual ha inmunizado más del 70% de su población, incluso está tomando medidas como el no uso de mascarillas. Estados Unidos también estaría alcanzando un porcentaje importante, y al mismo tiempo encontramos países, no sé, por decir un país vecino como Chile, en el cual ha avanzado bastante con la inmunización, pero también está en una cuarentena en este momento debido a la cantidad y el incremento de contagios que se ha dado en ese país, pero que se da también en toda la región de América Latina. Entonces, sí le podemos decir que todos los días evaluamos constantemente distintos indicadores, información que llegan de distintos lugares. El propio presidente Sagasti, que es alguien que confía además y que está siempre muy preocupado por los avances científicos con relación específicamente a la pandemia, comparte con nosotros también distintas informaciones sobre el respecto, y tratamos de encontrar medidas que de alguna manera nos ayuden a nosotros a encontrar ese delicado y frágil equilibrio entre la salud y la economía, y es algo que vemos permanentemente. Pero para terminar esto, creo que hay algo que sí es sumamente importante y que tenemos que reafirmar, como hacemos siempre. Hay un nivel de responsabilidad que nos cabe a nosotros desde el Ejecutivo, hay un nivel de responsabilidad que va por las medidas sanitarias, tratar de reforzar la fiscalización, colaborar con los gobiernos regionales para que lleguen más vacunas, para que tengan las medidas adecuadas, para que todos sepamos que lo mejor por ahora es usar mascarillas. Si se puede usar doble mascarilla, mejor. Si se puede usar el protector facial, como estamos exigiendo ahora en algunos lugares, mejor aún. La distancia física, el lavado el lavado de manos con agua y jabón, pero hay un nivel de responsabilidad sobre el cual es cada vez, creo, y producto también de la fatiga pandémica y distintos aspectos naturales de socialización que tenemos como seres humanos, pero en el cual creo que hay que incidir. Todos hacemos un esfuerzo personal para mantener las medidas en las cuales estamos, y nosotros como Ejecutivo tratamos de promoverlas, pero hay un nivel de responsabilidad individual que cabe en cada ciudadano, en cada familia, en cada grupo humano, y que creo que tenemos que llamar la atención sobre eso. Ese nivel de responsabilidad es el que queremos que por favor se entienda también. Nosotros hacemos de nuestra parte todo lo que podemos para controlar la pandemia en la medida de las posibilidades en circunstancias muy difíciles, pero hay un nivel de responsabilidad ciudadana que creo que es importante siempre recalcar y sobre el cual también creo que todos tenemos que reflexionar, más aún en este año que, como decíamos antes, estamos a 100 días del Bicentenario. Hace 100 años también se vivió fiebres, una condición sanitaria grave, una condición de crisis económica también, pero hubo algo que creo que nos ayudó, que era la conciencia de tener un destino común, una unidad para enfrentar los problemas, y eso es algo que creo que debemos recuperar en estas circunstancias. Si todos tomamos conciencia de la importancia que tiene el rol de cada individuo en la comunidad, creo que tendremos más posibilidades de juntos salir de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros, y gracias, señores periodistas. Damos por concluida la conferencia. De prensa del Poder Ejecutivo a través de los ministros de Cultura Alejandro Neira y el ministro de la Producción José Luis Chicoma.